Hola hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar este tiempo de comunión. Recuerden hermanos, tenemos que buscar de Dios todos los días y estamos, gracias a Dios, seguimos transmitiendo cada día. Seguimos transmitiendo estos estudios, hermanos, para que ustedes desde sus hogares, cada una de las células, pues puedan continuar creciendo en el Espíritu, en el Evangelio, y puedan ser llenos del Espíritu, puedan ser llenos del Espíritu Santo, porque no se trata de sentir bonito, se trata de estar llenos del Espíritu Santo. Así que ahí en sus hogares levanten sus manos y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias una vez más, venimos a ti, nos refugiamos en ti porque tú eres Dios, tú eres santo, tú eres poderoso para hacer todas las cosas, y en ti estamos confiando, Señor, en medio de estas circunstancias difíciles, en medio de estos tiempos difíciles y complicados. Seguimos confiando en ti, Señor, a pesar de las malas noticias, a pesar de todo lo malo, Señor, que sabíamos que hay en el mundo. Pues estamos en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de envidias, en un mundo lleno de iras y rencores, en un mundo lleno de soberbia, Señor. Así que, Padre, nosotros aquí estamos, somos tu pueblo y somos, Señor, somos el futuro de este mundo. Te damos gracias, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, Señor. Quitamos el enojo, desechamos la ira, quitamos toda preocupación, todo afán, quitamos todo lo que estorba, Señor, para poder adorarte en espíritu y en verdad, Señor, como hemos aprendido hasta el día de hoy. Que tu Espíritu Santo, una vez más, te pedimos, llene esta casa con tu gloria, Señor, y que podamos ser levantados y fortalecidos como cada día, Señor, que te necesitamos, dependemos de ti todos los días. Tú eres santo, tú eres digno de suprema alabanza. Levante sus manos a Él y dile: Señor, yo sé que tú me vas a levantar, yo sé que tú me vas a fortalecer. Yo creo en ti, yo creo en tu Espíritu Santo, yo creo en tu poder, Señor, en ese poder sobrenatural. Y yo creo, Señor, en la transformación que tú estás haciendo. Gracias, Dios. Me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor. Vamos todos una vez más. Levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor. Levanta tu voz a Él. Él me levantará.
pasando por situaciones difíciles y complicadas, aún por la misma enfermedad, el Señor es el que fortalece y tú tienes que buscarlo a Él. Búscalo a Él, confía en Él. Solamente Él tiene la cura, solamente Él tiene la solución, hermanos. Así es Él. Así es el Señor. Así es el Señor. Así es el Señor. Porque así eres tú, Señor Jesús. Eres un Dios grande y poderoso, majestuoso, Señor. Por eso venimos a ti. Creemos que todo esto que está pasando es para que haya una transformación, principalmente en tu pueblo. Así que, Padre, nuevamente traemos una petición delante de ti. Renuévanos, fortalécenos, avívanos. Aviva a tu pueblo, Señor. Renueva, transforma a tu pueblo, Señor. Aunque sabemos que lo estás haciendo, Señor, es una petición que hacemos, que sigas transformando a este tu pueblo, Señor, porque tú no puedes ser burlado. Tú no puedes ser burlado, Señor, y tú manifiestas tu poder. Eres tú, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Una vez más, díselo a Él. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón.
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Una vez más, díselo a Él, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, Señor, necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti, necesitamos de ti, Señor. Somos un pueblo que todos los días necesita de ti, Señor, de tu Santo Espíritu. Necesitamos de ti. Necesito más. Necesito más de ti. Necesito más. Más y más y más de ti, Señor. Más y más y más. Necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la alabanza y la adoración ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Evangelismo desde las plazas. Dios quiere que tú sepas que solamente hay un Dios, hay un solo Señor, Señor. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Quiere soltar el pueblo, lo tiene cautivo, preso. Evangelismo desde las plazas. Hola hermanos, Dios les bendiga. Les saluda su amigo y pastor Humberto Vázquez y quiero invitarlos a que me sintonicen todos los sábados a las 11 de la noche a través de Radio Realidad Espiritual. Radio Realidad Espiritual en nuestro programa Fuente de Vida, sábados 11 de la noche.
el programa Fuente de Vida, hermanos, a través de la aplicación de Radio Realidad Espiritual y a través de la aplicación también de la Iglesia Monte de Sion. Bendiciones. Lo que hoy parece un huracán en tu vida, bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio de la doctrina bíblica. Seguimos con la doctrina bíblica. Es necesario continuar, es necesario estudiar doctrina bíblica, hermanos, en estos tiempos complicados. Pues es necesario que muchos entiendan lo que es la verdadera doctrina, hermanos, porque para tener una verdadera doctrina, fíjate bien, hermanos, esto ya lo comenzamos a entender. Para tener una verdadera doctrina no es necesario diversión, sino revelación. Revelación e inspiración. Fíjense bien, porque hoy en día hay una gran necesidad de revelación, de una revelación. La iglesia, la gente, lo que necesita no es diversión ni entretenimiento. Se acabó el entretenimiento, se acabó la diversión. Ahora viene el paso a la revelación, porque hay una gran necesidad de revelación. Y fíjense bien, hermanos, hermanas, porque la revelación, miren, si Dios no se hubiera revelado a los hombres, entonces no existiría ninguna doctrina que enseñar. Entonces no existe ninguna doctrina bíblica. Fíjense bien, si no hay revelación, si Dios no se revela a los hombres, no hay doctrina que enseñar. No hay doctrina que enseñar. Y ya vimos, hermanos, cómo a través de los conocimientos humanos y a través de lo que llamamos comúnmente como sentido común, pues no tenemos la capacidad para poder tener un alcance o una revelación más exacta, hermanos, porque no hay método científico que nos ayude a entender la plenitud de Dios. Esto ya lo vimos, ya que la ciencia tiene sus limitaciones. Entonces, fíjense bien, porque esto es algo que ya comenzamos a estudiar, esto es algo que ya comenzamos a ver. La ciencia tiene sus limitaciones, y Dios manifiesta su revelación. Dicen las Escrituras que Dios manifiesta su revelación por medio, fíjate bien, de la naturaleza, por las obras que Él hace en la naturaleza, por esas obras que Él hace en la naturaleza. Y cuando hablamos de naturaleza, cuando la Biblia habla de naturaleza, entendemos el conjunto de cosas, fenómenos y fuerzas sobrenaturales que componen el universo. Muchos de los salmos, hermanos, inclusive el libro de Job, glorifican a Dios por la infinita sabiduría y el poder ilimitado manifestado en las obras de Dios en la naturaleza. Entonces Dios se revela a través de la naturaleza, pero fíjense bien con este hecho, porque a pesar de que Dios se revele a través de la naturaleza, las obras de la naturaleza pues nos convencen de la sabiduría infinita de Dios, de su potencia, de que es la fuente del poder, de que Dios es un Dios de orden. Pero
necesitamos mayor luz de la que la creación en sí nos enseña. Para poder entender las cosas espirituales necesitamos tener, fíjate bien, tener mayor luz de lo que la naturaleza nos está enseñando. Entonces, Dios también se revela a través de la historia, principalmente la historia de Israel, la historia de Israel. Dios se ha revelado por medio de mensajeros divinamente inspirados, culminando en la revelación, dice Hebreos 1:1, en la revelación completa, de una manera completa, en su Hijo. Dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo. Y cuando se traduce el Hijo, significa, fíjate bien, condensa la idea de que Dios se dio a conocer por medio de su propio Hijo. Dios manifestó todo lo que es por medio de su propio Hijo. Por eso dice en el Evangelio de Juan que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del Padre unigénito, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces necesitamos, hermanos, entender que Dios nos ha dejado una gran revelación, y en esa gran revelación, fíjate bien, muchos han sido transformados, han sido probados y transformados. Y vamos a iniciar, vamos a encaminarnos en una lista de personajes que Dios se manifestó de una manera tremenda, y ellos fueron tremendamente transformados. Fueron tremendamente transformados. Porque ¿cómo sabemos si Dios, o si estamos viviendo, cómo sabemos si estamos viviendo la voluntad de Dios, hermanos? ¿Cómo sabemos si estamos viviendo la revelación de Dios? Porque muchas veces pasamos por situaciones difíciles en la vida, hermanos, y como esta cuarentena, en la cual nos seguimos preguntando si es posible que lo que Dios nos está pidiendo en estos tiempos difíciles, pues es mucho. Y para ello tendríamos que estudiar aquel acontecimiento en el cual cuando Dios mandó a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac. Fíjense bien, hermanos, porque nosotros, la iglesia cristiana, somos y debimos ser siempre el nuevo orden, el nuevo mundo, la nueva era, la nueva vida, no la que establece el mundo. Fíjense bien, somos los cristianos los que tenemos la responsabilidad de manifestar esa nueva vida. Esa nueva vida. Entonces vamos a analizar, por ejemplo, la vida de Abraham. La vida de Abraham. Porque en un momento cumbre de la vida de Abraham, cuando Dios le pidió que ofreciera a su propio hijo Isaac sobre un altar, a pesar de que todas las promesas de Dios descansaban sobre Isaac, Abraham demostró que confiaba, fíjate bien, Abraham demostró que confiaba únicamente en Dios, y él entregó a su propio hijo. Aunque finalmente Dios lo detuvo antes de que fuera sacrificado. Fíjense bien, esto dice Génesis 22. Todo esto nos enseña inevitablemente lo que Dios hizo por nosotros. El que no escatimó ni a su propio hijo por nosotros, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él
todas las cosas. Todas las cosas. Entonces hay un momento crucial en la Biblia y en la vida de Abraham, hermanos, en la que de hecho se considera una de las cumbres de toda la Biblia, hermanos, de toda la Biblia, porque incluye el relato del ofrecimiento de Abraham de su propio hijo. Dios le ordenó a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac sobre el altar, y en el último momento, cuando Dios vio que el patriarca estaba dispuesto a obedecerle y a ejecutar el sacrificio, impidió que lo hiciera. ¿Por qué? Porque Dios vio que Abraham había recibido revelación, y él actuó en base a esa revelación. Y cuando Dios ve que actuamos en base a esa revelación, entonces Él hace la parte que le toca. Este capítulo, el capítulo 22, vean ustedes lo que dice el capítulo 22 de Génesis. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Ahí recibió revelación Abraham. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar, sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Fíjense bien con esta revelación, hermanos, que recibió Abraham. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vean la importancia de tener
y recibir una revelación y actuar en base a esa revelación, hermanos. Porque si son de los que reciben la revelación, pero ustedes rechazan la revelación y no hacen lo que Dios está diciendo, entonces se convierten en enemigos de Dios. Porque este capítulo, hermanos, por cierto, nos lleva a la séptima y última aparición de Dios a Abraham. La séptima y última vez que Dios se aparece a Abraham. ¿Te imaginas si Abraham, cuando recibe la revelación, cuando rcibe el mandato de Dios y que él no hubiese hecho caso? Siendo la última vez que Dios se iba a aparecer. Muchas veces, hermanos, muchos se pierden de verdaderas revelaciones porque no hacen caso a lo que Dios ya ha hablado anteriormente. Ya después de ahí, pues se puede decir que Dios ya no pudo pedirle nada a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham ya había hecho todo. Había recibido la revelación y había obedecido, y con eso, delante de Dios, ya había hecho todo. Ya Dios ya no le volvió a pedir nada. ¿Qué es lo que nos pide Dios en esta cuarentena, hermanos? Eso es lo que estamos analizando hoy, porque Él nos está llevando a una revelación, a una doctrina de revelación, una doctrina bíblica, fíjate bien, pero Él nos está pidiendo que hagamos algo. Porque esa fue la suprema prueba a la que Dios sometió a Abraham. Si tuviéramos que escoger si tuviéramos que elegir 10 capítulos, los más importantes de la Biblia, pues este capítulo es el que siempre está. Es el que siempre está. Siempre está en la lista. Cuando Dios prueba a Abraham. Es lo que 100 pastores predican. Es lo que todos los pastores predican. Y una de las razones es de que esta fue la primera vez en las que se sugiere, no se ejecuta, se sugiere un sacrificio, porque muchas veces hay personas que dicen, es que Dios mandó a hacer un sacrificio humano. No, lo sugirió, pero no lo permitió, porque estaba probando a Abraham. Así que no pueden descontextualizar ese capítulo. Es la primera vez que se sugiere un sacrificio humano, pero finalmente el que fue sacrificado fue el Cordero. ¿Sale? Porque el plan y el propósito de Dios con este capítulo es explicarnos con toda la claridad del mundo a través de este incidente que un sacrificio humano está mal. Fíjate bien, que un sacrificio humano está mal en el sentido de como muchos lo practicaban los países paganos, que sí sacrificaban a las personas, literalmente. Pero la revelación que trae a nuestra vida este capítulo, hermanos, es una revelación. Dios nos revela que Dios requiere una entrega de una vida total para que Él pueda salvar a los pecadores. Vean, hermanos, porque estos son tiempos difíciles. No digo que no, es una situación difícil, sí, pero también es el tiempo para que Dios se pueda revelar a los pecadores y los pueda salvar. Eso es lo que nos enseña este episodio, hermanos, este capítulo. Nos revela que Dios requiere que verdaderamente nos entreguemos en una vida total para Él, para que Él pueda salvar a los pecadores. No sabemos lo que viene. No hay nadie entre los seres humanos digno de ocupar el lugar de salvación. Solamente Dios lo puede hacer.
Y a Él nos está demostrando que solamente Él puede llevar la salvación. Que tú no puedes llevar la salvación, pero que sí puedes ser parte de la obra de Dios. Esa es la obra de Dios, la obra que Dios hace, no la que tú haces. Y el único que tiene y puede ocupar ese lugar es el Hijo de Dios, que es el unigénito. Por eso, hermanos y hermanas, es interesante estudiar que cuando Pablo dijo que Dios no escatimó a su propio Hijo, pues alguien podría decir que él sí perdonó al hijo de Abraham. Él sí perdonó al hijo de Abraham. Alguien puede decir, bueno, es que Dios sí perdonó al hijo de Abraham. Él no permitió que Abraham sacrificara a su hijo. ¿Por qué a su propio hijo sí lo dejó que lo mataran? Pero este capítulo nos muestra, fíjate bien, grandes verdades y una revelación que representa y describe a la cruz de Jesucristo. Así que no solamente el nacimiento de Isaac, como vimos en capítulos anteriores, sino ahora también en el sacrificio de Isaac hay mucha similitud con la vida y obra del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Santiago también en su carta en el capítulo 2, versículo 21, ve lo que dice en Santiago 2:21. Dice, él se refiere a este incidente, él hace una declaración que podría parecer contradictoria frente a otras partes de la Biblia. Dice el capítulo 2 de Santiago, versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Fíjate bien. No hay pareciera haber una contradicción cuando dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac. No, sino que primero recibe la revelación y después actuó en base a esa revelación. Y a eso se estaba refiriendo Santiago, a esas obras que hacemos después de haber recibido la revelación. Después de haber recibido la revelación. Santiago se estaba refiriendo a las obras de la fe. A las obras de la fe. En aquel tiempo, en el tiempo de Abraham, solamente Dios conocía su corazón. En el tiempo de Abraham era Dios quien veía que Abraham era el único que creía en él. Ya hemos podido demostrar, hermanos, que el patriarca, pues sí, tuvo muchos errores, fracasó en muchas ocasiones. Y creo que hasta sus vecinos habían dicho, pues por lo que vemos no parece un hombre tan justo. Pero cuando llegó el día en que tomó a su propio hijo para ofrecerlo en el altar, incluso los palestinos más insensibles habrían tenido que admitir que Abraham demostró que tenía fe por medio de sus acciones. Por medio de sus acciones. Dice Santiago que Abraham fue justificado por sus obras. ¿Cuándo? Cuando ofreció a Isaac. Cuando le ofreció todo. Y tú y yo necesitamos ser justificados por nuestras obras. ¿Cuáles? Cuando actuamos. Cuando actuamos en base a la revelación. Obviamente, como en alguna ocasión me preguntaron, bueno, ¿y realmente ofreció Abraham e Isaac sobre el altar? No lo ofreció, pero estuvo dispuesto a hacerlo. Estuvo dispuesto a hacerlo.
El mismo acto de estar dispuesto y de tener, como ya veníamos hablando y el Señor viene hablando, de tener la buena voluntad de hacerlo, es la acción de la cual se refiere Santiago cuando expresa que Abraham tenía las obras de la fe. ¿Por qué? Porque tenía la buena voluntad de hacer lo que Dios dice. Y eso es lo que está pidiendo Dios en esta cuarentena, la buena voluntad. Ya dejen de tener mala voluntad en contra de la iglesia, ya dejen de tener la mala voluntad en contra de la palabra de Dios, porque quien tiene la mala voluntad en contra de la iglesia, en contra de la palabra de Dios, nada le funciona bien, porque atrae sobre sí maldición. Nada le funciona. Eso es lo que Dios pide en esta cuarentena para nosotros, hermanos, que tengamos la buena voluntad de seguir adelante a pesar pues de los cambios físicos que se tengan que hacer. Esos cambios siempre han existido, por eso no se tienen que preocupar que si el apocalipsis, que si el fin del mundo. Hermanos, hermanas, siempre han existido plagas, siempre han existido virus, siempre han existido problemas. Pero también siempre han existido hombres y mujeres que se manifiestan por las obras de la fe. Y tú y yo como iglesia tenemos que manifestarnos por las obras de la fe. Tenemos que resaltar en medio de esta tribulación por las obras de la fe. Y para ello necesitamos, dice Santiago, necesitamos tener la buena voluntad. Porque si tú no tienes la buena voluntad, pues mejor cámbiale de canal. Cámbiale de canal, búscate ahí en YouTube a otro de esos que tienen millones de vistas y que te causan risa. El mismo acto de tener la buena voluntad de obedecer es la acción que salvó a Abraham. Dios le mandó a Abraham que ofreciera a Isaac. Lo que Dios hace con las personas es probar su fe, probar su buena voluntad. Probar su buena voluntad. Eso es lo que Dios está pidiendo para nosotros, hermanos. Él quiere que tengas la buena voluntad para seguir adelante. Él quiere que tengas la buena voluntad para seguir creyendo en Él. Él quiere que tengas la buena voluntad para hacer ese nuevo orden. Porque Dios había establecido ese nuevo orden. Y ese nuevo orden ha luchado contra el orden del mundo. Los cristianos debemos ser apartados, y somos nosotros los que finalmente vamos a marcar la diferencia. Somos nosotros. Ahora se dice que en capítulos anteriores posteriores a Génesis 22, se nos dice que Sara tenía 127 años cuando murió. Y si juntamos estos datos con los del capítulo 22, pues te puedes dar cuenta que Isaac pues no era un niño. Porque si Sara tenía 90 años cuando nació Isaac y 127 cuando murió, entonces Isaac tendría 37 años. Por eso, hermanos, hermanas, Dios le estaba pidiendo a Abraham que le ofreciera todo. Dios estaba probando su buena voluntad de Abraham.
para los planes que Dios tenía para con él. Miren, Dios tiene planes para su pueblo, pero primero tiene que probar la buena voluntad de su pueblo. Porque esa ofrenda que hizo Abraham con Isaac nos habla de la persona de Jesucristo. Abraham obedeció a Dios. ¿Y sabes cuánto tiempo tardaron en llegar a donde Dios los mandó? 3 días. 3 días. Imagínense todo el recorrido que llevó Abraham, acompañando a su hijo, llevando la leña para el holocausto. Pero Abraham había recibido revelación. Cualquiera de nosotros, si Dios nos hubiera dicho eso, pero no nos hubiera dado revelación, ¿cómo hubiésemos andado esos 3 días? Pero Abraham recibió revelación. Él recibe la revelación de que Dios es un Dios que provee, y él dice: Dios se proveerá del cordero. Tardaron 3 días en llegar allí, pero hay que recordar que fue en el 3er día que Abraham recibiría a su hijo con vida, como si fuese de entre los muertos, viéndole levantarse de aquel altar. Ahora, no solamente vemos la acción del Padre, no solamente vemos que la acción que iba a ser desempeñada por el Padre y el Hijo, por Abraham e Isaac, también vemos que Dios actúa. En aquel momento de oscuridad que tuvo lugar en pleno mediodía, el ser humano fue dejado a un lado sin la posibilidad de intervenir, porque dice que los criados, los que iban con él, se quedaron atrás. Esto era un asunto entre Abraham, entre Dios y Abraham. Este es un asunto entre Dios y tú. Esto que estamos viviendo en la cuarentena y en esta situación tan complicada es un asunto entre Dios y tú, porque Dios está probando tu buena voluntad. Dios tiene que probar tu buena voluntad para los planes que vienen, para los planes que tiene Dios. La leña fue colocada sobre Isaac. El fuego siempre va a hablar de juicio, siempre. El cuchillo habla de la ejecución del juicio, del sacrificio. Por eso decía Isaac: oye, padre, aquí está el fuego y está la leña, pero ¿y el cordero? Dios le da revelación a Abraham y dice a Abraham: Dios proveerá para él el cordero para el holocausto, hijo mío. Ahora, fíjate bien, porque la revelación que recibe Abraham, la revelación que recibió Abraham es de que Dios se proveería de un cordero para él. Eso, ¿por qué digo que es revelación, hermanos? ¿Por qué digo que es revelación?
Fíjate bien, porque Dios le dijo, porque Abraham dijo que Dios proveería el cordero para el holocausto, y eso es revelación. Te voy a decir por qué. Porque a la hora del sacrificio no hubo cordero, sino un carnero. Un carnero, y esa es la diferencia. El cordero no sería provisto sino hasta siglos más tarde, cuando llegó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta que Juan el Bautista lo identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese pasaje, en ese capítulo de Génesis, cuando Abraham dijo, Dios proveerá del cordero para el holocausto, estaba hablando en revelación. Si él hubiera dicho, Dios se va a proveer de una vaca, Dios se va a proveer de un carnero, no hubiera sido revelación. Entonces llegan al lugar que Dios le había dicho. Isaac, a quien Abraham tuvo que atar, pues no era un joven. A pesar de que la parte afectada era Isaac, a pesar de todo él recibe la revelación y acepta ser el sacrificio en ese momento. Abraham estaba listo para sacrificar e Isaac estaba listo para someterse. Qué tremendo. Estaba probando también la voluntad de Isaac. Y tú dices, bueno, espérese, pastor, pero es que la Biblia dice que Dios nada más probó a Abraham. No, discúlpame, porque la promesa que Dios le dio a Abraham sería por medio de Isaac. Dios le promete a Abraham, pero decía por medio de Isaac. Por medio de Isaac es la promesa. Así que yo tengo que ver primero tu buena voluntad, Abraham, y tengo que ver tu buena voluntad, Isaac, para ver si son aptos, para ver si son obedientes. Para ver si ellos también, como dijera nuestro Señor Jesucristo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Para ver si ellos serían capaces de tener la misma voluntad. Porque Jesús fue a la cruz para cumplir la buena voluntad de Dios. Fíjate, porque Dios había llevado a 4 pruebas a Abraham a través de toda su vida. 4 pruebas por las cuales Dios llevó a Abraham. Y cada una de ellas fue un tormento para él, para su alma, para su corazón. La primera fue cuando fue llamado a salir y dejar a sus familiares en Ur de los Caldeos. Fue una dura prueba, hermanos, pero Dios quería ver su buena voluntad. Dios quería ver su buena voluntad, porque el Dios que tenemos es un Dios que prueba nuestra buena voluntad una y otra vez, para ver hasta qué momento te va a dejar de usar. ¿Por qué? Por tu mala voluntad ya. Por eso tengan mucho cuidado, porque muchos pudieran tener la buena voluntad al principio de servirle y de seguirle y de hacer su voluntad, pero llega un momento en que Dios sigue probando y probando y probando y dice, ya ves, ya no tienes buena voluntad, así que hasta aquí llegaste, ya no te voy a usar. ¿Por qué? Porque ya no está tu buena voluntad. Dios se vale de la buena voluntad de su pueblo para usarlos. Fue una dura prueba. Y al principio pues como que no le gustó mucho a Abraham, pero finalmente él afrontó la ruptura. ¿Por qué? Porque, miren, si Dios hubiera visto
que su familia y su parentela de Abraham era buscara de Dios y era un pueblo, una familia temerosa, Dios no le hubiera pedido eso a Abraham. Dios no se lo hubiera pedido. Al contrario, le hubiera dicho, bueno, sálganse de esa, salgan de ese lugar todos. Pero Dios le dice, tienes que dejar a toda tu familia, porque toda tu familia no me tiene en cuenta, me tiene mala voluntad. Y fue una dura prueba. Fue una dura prueba que al principio, como les digo, le costó trabajo, pero finalmente él afrontó esa ruptura. Porque Dios prueba la buena voluntad de los hombres. La segunda crisis que tuvo que ver con su sobrino Lot. Abraham lo apreciaba mucho. Se lo llevaba para todos lados. Le tenía buena voluntad a Lot. Pero llegó un momento en el cual tuvieron que decidir separarse y Lot escogió ir a Sodoma. Eso también fue una dura prueba para Abraham. Para probar su buena voluntad de seguir con su amiguismo, con su favoritismo con su sobrino o ir en pos de Dios. La tercera prueba, pues cuando llegó su hijo Ismael, el hijo que tuvo con Agar, la esclava. Un día incluso había clamado a Dios diciendo, ojalá Ismael viva delante de ti. Vean, Abraham le tenía más voluntad a Ismael que a Isaac, por si no lo sabían. Que en una ocasión él ora y dice, ojalá Ismael viva delante de ti, ojalá Ismael lo uses. Y como amaba a ese hijo, sufrió mucho por tener que separarse de Ismael, mucho. Por eso aguas, hermanos. La cuarta prueba fue la prueba suprema. Cuando Dios, miren, Abraham no podía entender lo que estaba pasando al principio, simplemente porque Dios le había dicho previamente, hablando del hijo prometido, por Isaac será llamada tu descendencia. ¿Cómo podía entender que Dios le dijera, ahora sacrifícame a tu hijo Isaac, si Dios le había dado la promesa de que por Isaac será llamada su descendencia? Pues la carta a los Hebreos, y con eso quiero ir terminando, la carta a los Hebreos nos explica por qué razón o cómo fue que entonces Abraham reaccionó. Dice Hebreos 11, versículo 19, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? A pesar de que Abraham no alcanzaba a entender lo que estaba pasando, ahora sí que para él fue su pandemia, su cuarentena, sencillamente, a pesar de que él no entendía, a pesar de todo eso, él obedeció, porque él sabía que quien se lo estaba pidiendo, es poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac.
a Isaac. O sea, analicen esa revelación, hermanos, porque Moisés había visto a Dios a través de una zarza ardiente, pero la zarza no se quemaba. Abraham recibe la enseñanza, vean, Abraham recibe la revelación de que ese Dios, vean, porque fue la misma revelación que recibió después Moisés, esa revelación de que Dios es poderoso, aún para hacer que el fuego, aunque lo mate, Dios es poderoso para levantarlo. Abraham creyó que Dios lo iba a resucitar de entre los muertos y por eso estuvo dispuesto a llevar a cabo el sacrificio. Eso es revelación. Eso, hermanos, hermanas, es revelación. Y vamos a analizar la revelación que recibió Moisés también más adelante, cuando Dios se aparece en la zarza ardiente. Dios prueba nuestra voluntad, hermanos, nuestra buena voluntad. Nuestra vida cristiana, y eso es lo que está probando el Señor en medio de esta cuarentena, ahora con su iglesia cristiana, con su iglesia, con su pueblo. Lo que Dios está probando en tu vida, hermano, hermana, es esa buena voluntad de creer, de que el Señor proveerá, de que el Señor está interviniendo a favor tuyo en medio de esta pandemia. Dios sabía de la fe de Abraham, porque lo podía ver en su corazón, porque Él mira lo que hay en su corazón y Dios lo sabía. Abraham creyó y llegó, y su voluntad llegó lo bastante lejos en su actitud para que todos aprendamos que estaba dispuesto a entregar a su propio hijo por el Señor. Y aunque realmente no llegó a sacrificarlo, para Dios fue como si lo hubiera hecho. Abraham fue justificado delante de Dios por esa fe, pero también fue justificado ante los hombres por las obras de la fe, por su buena voluntad. Con su buena voluntad manifestó que tenía fe. Hermano, con tu buena voluntad manifiestas que tienes fe en el Señor. Porque cuando tú tienes mala voluntad, no estás creyendo. Y si estás creyendo en vano. Por eso, muchos que tenían la mala voluntad antes y que ahora ya tienen la buena voluntad, no es que hayan cambiado de iglesia, sino que ahora sí ya tienen la buena voluntad de obedecer la palabra de Dios. No es otra cosa más que eso. Y para eso, Dios prueba nuestra buena voluntad. Por eso todos los que tienen mala voluntad y siguen teniendo mala voluntad, por eso les va mal. Con eso termino, hermanos y hermanas. ¿Qué es lo que Dios pide? Porque Dios está pidiendo que hagamos algo como iglesia, no nos podemos quedar así. Sin embargo, hermanos y hermanas, ya habíamos recibido la revelación de que nosotros
Iglesia, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Somos nosotros los que tenemos que manifestar la nueva vida. No el mundo tiene que mostrar y manifestar una nueva vida, somos nosotros. Una vida de poder, una vida de manifestación del Espíritu Santo. Somos nosotros el pueblo de Dios. Nosotros somos la luz del mundo, no el mundo es la luz de los cristianos. Somos nosotros los que tenemos que seguir adelante y manifestar nuestra buena voluntad por las obras de Dios. Somos nosotros. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Que tengas una buena voluntad de seguir aprendiendo y seguir creciendo. Sigue con tu trabajo, sigue con tu oficio, toma las medidas necesarias, precautorias. Pero Dios está probando tu buena voluntad en medio de esta cuarentena. Eso es doctrina bíblica. Eso es doctrina bíblica. Una cosa son los rudimentos y otra cosa es la doctrina. Y esto es algo que no enseñan en las congregaciones. En las congregaciones solamente enseñan cómo ser feliz. Nada más. Y la doctrina bíblica te enseña cómo ser salvo, cómo tener buena voluntad delante de Dios para que te vaya bien. Eso es lo que Dios pide de ti, hermano. Dios nos pide principalmente a su iglesia que lo demos todo. Que lo demos todo, que nos esforcemos más, que seamos verdaderamente la luz del mundo. Hay muchos medios para ser la luz del mundo, en los cuales estamos trabajando. Tú y yo somos la luz del mundo cuando tenemos buena voluntad de ser la luz del mundo. Porque pareciera que algunos tienen la buena voluntad de ser las tinieblas y piedras de tropiezo para otros. Pero tenemos que tener la buena voluntad de ser la luz del mundo, de ser la sal de la tierra. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más. Venimos a ti. Confiamos en ti, esperamos en ti, Señor. Tú eres santo, tú eres digno. Eres poderoso para hacer todas las cosas. Hoy entendemos, Señor, lo que pides de nosotros, y es que tengamos esa buena voluntad de obedecer tu palabra, esa buena voluntad de cambiar nuestra manera de pensar, Señor. Quitar la ira, desechar el enojo, quitar todo lo que estorba, Señor. Todo lo que estorba en nuestra vida. Te damos gracias, Dios. Somos bendecidos, somos fortalecidos. A ti sea la gloria, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos en nuestro siguiente estudio. Nos vemos a la misma hora en el mismo canal. Dios les bendiga.
hermanos, Dios les bendiga. Les saluda a su amigo y pastor Humberto Vázquez y quiero invitarlos a que me sintonicen todos los sábados a las 11 de la noche a través de Radio Realidad Espiritual. Radio Realidad Espiritual en nuestro programa Fuente de Vida, sábados 11 de la noche. El programa Fuente de Vida, hermanos, a través de la aplicación de Radio Realidad Espiritual y a través de la aplicación también de la Iglesia Monte de Sion. Bendiciones.